Cuando con apenas 19 años Annie Leibovitz presenta su primer portafolio, la revista Rolling Stone solo tenía 3 años de existencia y su estilo estaba aún por definir. Poco a poco, Rolling Stone se fue convirtiendo en la voz de la nueva cultura juvenil. Sus temas, sus imágenes y sus textos encarnaron a la perfección el espíritu de una generación convulsa y de un país sumido en un profundo proceso de cambio. Annie es una de las personas con las que más estrechamente he colaborado en toda mi vida. Ella contribuyó a definir la imagen, el aspecto y el estilo de Rolling Stone. A pesar de que en los últimos 10 años no ha trabajado en exclusiva para nosotros, su espíritu perdura con fuerza en la revista. Mucha gente cree que aún trabaja con nosotros y eso es porque su aportación fue realmente esencial. Empezó haciendo fotoperiodismo, se desplazaba a diferentes puntos del país para cubrir sobre todo los temas culturales que por aquel entonces eran importantísimos. Un día estaba con el gurú Maharashi y al día siguiente estaba con Tom Wolfe cubriendo el lanzamiento del Apolo. Sus primeros encargos estuvieron relacionados con la música. Annie Leibovitz seguía a los artistas y los retrataba en su ambiente. Ellos la consideraban parte de su mundo y ella se sentía invisible. Yo sabía que me encontraba en una situación muy especial. Nadie me decía dónde tenía que ir ni qué tenía que fotografiar. Simplemente salía a la calle y reflejaba lo que veía. Cualquier imagen con la que regresara les parecía bien. Casi siempre la publicaban. Muchas veces las fotografías eran el verdadero soporte de la revista. Cuando no había texto, publicaban solo las fotos. El día de la dimisión de Nixon, me pasé todo el día en la Casa Blanca. Jamás actué en mi propio beneficio. Le echamos de menos, pero no le guardaremos luto. Él mismo nos obligó a comprobar que no nos gustaba su compañía. Sus errores le convirtieron en un hombre deshonesto. Al compararlo con otro animal del planeta, solo podemos pensar en la hiena. No podía competir con la oficina de prensa de la Casa Blanca ni con los fotógrafos de los periódicos. Ellos estaban en el sitio justo, en el momento justo. Yo tenía que esperar hasta que la multitud se marchaba para recoger los detalles. Cuando vi mi trabajo publicado, me pareció que tenía mucha fuerza. En 1975, Mick Jagger me propuso hacer las fotos de la gira de los Rolling y no lo dudé. Mi jefe dijo que no me podía garantizar el empleo a mi regreso. La verdad es que no le hizo ninguna gracia que me fuese. Es muy difícil fotografiar música. Es algo que está en el aire y no se puede capturar. Lo que sí se puede captar es la energía. Esta foto la refleja muy bien. Yo la llamo mi Francis Bacon porque es muy sangrienta. Lo que quería demostrar es que la vida en la carretera no tiene ningún glamour, que propulsar un cuerpo a través del espacio a más velocidad de la permitida por la física tiene muchos inconvenientes. Y el estilo de vida no era nada fácil, era muy duro. Yo intentaba desmitificarlo, quitarle romanticismo y mostrar su lado menos agradable. Esta es una fotografía que le hice a Keith para la portada de Rolling Stone.
Keith Richards estaba en Toronto acusado de posesión de drogas y esperaba a que le citasen para el juicio. En este estudio portátil que llevaba durante la gira se puede apreciar la iluminación cutre realista. Aquí estaba descansando antes de la sesión. Su trabajo con nosotros fue muy valiente. Nosotros estábamos todo el día colgados, poniéndonos todo lo que pillábamos. Fue una época terrible en la que circulaban todo tipo de drogas. Y Annie hizo muchas fotos que recuerdan y reflejan todo aquello. Ella era consciente en todo momento. De hecho, ella era parte de todo aquello, pero de una forma más tranquila. Ella no estaba todo el día flotando como nosotros, aunque siguiese siendo uno de los nuestros. Después de varios años trabajando para Rolling Stone, empecé a notar cómo el sujeto de cada trabajo se me acercaba como si fuera a devorarme. La gente a la que iba a fotografiar me hablaba y me preguntaba: Annie, ¿qué tal estás? Todo había cambiado por completo. Yo ya no podía ser invisible. De repente, el motivo de mi trabajo ya no estaba ahí para que yo le hiciese una foto. Ahora, cuando entraba en la habitación, siempre me encontraba con alguien que me decía: ¿qué quieres que haga? John Lennon was brought to the emergency room of
El cuerpo de John Lennon llegó al hospital Theodore Roosevelt poco antes de las 11 de la noche. Cuando ingresó ya era cadáver. Esta fue la última sesión fotográfica de John Lennon. Le asesinaron pocas horas después. Fue horrible. Vista retrospectivamente, parece como si quisiera regresar al útero materno, como una preparación para la muerte. Tuvo un enorme impacto porque era como volver a una época de gran intensidad emocional. Es una fotografía muy poderosa, una imagen muy intensa y sin duda uno de los grandes clásicos de Annie. Lo más increíble es que yo los había imaginado a los dos desnudos, pero en el último momento Yoko no quiso quitarse la ropa. Dijo que estaba dispuesta a quitarse la camisa, pero no los pantalones. Así que me enfadé y le dije que no se quitase nada. Luego, fue increíble ver a John desnudo y tan vulnerable. Cuando disparé la primera Polaroid, él la vio y le encantó, y me dijo, ¿sabes? Nuestra relación es así. Cuando supimos que Lennon había muerto, no tuvimos ninguna duda sobre cuál debía ser nuestra portada. Fue el único número de la revista que salió a la calle sin ninguna tipografía en la portada, a excepción del logo. A pesar de sus continuos éxitos profesionales, Annie Leibovitz se vio envuelta en una progresiva espiral de drogas y autodestrucción. Eran los últimos años de la década de los 70 y en el mundo de la música rock en el que ella se desenvolvía, fueron muchos los que sucumbieron a la tentación de las drogas. Casi todo el mundo del que hablábamos y casi todo el mundo con el que trabajábamos consumía drogas. Era una época de descontrol total. Annie creyó que podía manejar la situación, pero no fue así y sufrió una dependencia brutal. Fueron tiempos muy difíciles. Hay que tener mucha capacidad de sufrimiento para trabajar en aquellas condiciones, pero yo lo hice. En realidad no tenía nada más, no tenía vida, ni amigos, ni familia, no tenía ninguna otra necesidad. Al final lo único que pudimos hacer fue aislar a Annie para intentar sacarla de ese infierno. Queríamos que profundizase en la vía artística que habíamos abierto, y eso solo era posible si bajaba de la montaña rusa a la que se había subido. Tardé años en volver a ser yo misma, aunque cuando vuelves ya no eres la misma. Te conviertes en una enferma crónica. Pero por sorprendente que parezca, nunca dejé de trabajar. Creo que eso fue en realidad lo que me salvó. A principios de los 80, Annie Leibovitz se enrola en el equipo de Vanity Fair, una publicación en ascenso que en ese momento acababa de emprender una nueva etapa. La generación de lectores de Rolling Stone había madurado, tenía dinero y poder y buscaba ahora otro tipo de publicaciones más afines con su nuevo estatus. La evolución de Annie Leibovitz, que hasta entonces era la fotógrafa de culto del rock and roll, corre paralela a la de los lectores de las revistas para las que trabaja. Su abanico de temas y personajes se amplía hasta el infinito. Una de las fotografías más famosas de Leibovitz para Vanity Fair es un retrato de Demi Moore desnuda, embarazada de 8 meses. El estruendo causado por esta imagen llegó hasta los confines más remotos del planeta. Cuando empezamos a trabajar, lo único que le dije a la estilista es que me sentía muy sexy y que quería reflejarlo en las fotografías. Le dije que me consiguiese lencería negra provocativa porque me apetecía demostrar que el cuerpo de una mujer embarazada seguía siendo sexualmente atractivo.
La verdad es que no fue una revelación, simplemente surgió como algo totalmente natural. Yo estaba pensando en si alguna de las fotos del reportaje podría valer para la portada de la revista, y entonces fue cuando vi esa y le dije a Annie, ¿a que no se atreven a sacarla en portada? Y todos nos miramos unos a otros y dijimos, no, es imposible. En cuanto Annie reveló la película, supe que aquella foto tenía que ser la portada. Me pareció que iba a ser una bomba. Para mí tenía todas las características que debe reunir un famoso en los 90. Lo decía todo. Rompía moldes, era una parodia del propio Hollywood. Y hablaba de bebés, que era el tema favorito de principios de los 90. La portada de Vanity Fair desató las iras de los sectores conservadores de Estados Unidos. Muchos establecimientos del país la consideraron obscena y prohibieron la venta de la revista. No me tomé las críticas demasiado en serio, pero me di cuenta de la importancia que una sola imagen puede tener para una mujer. Creo que no sabía lo que había hecho. Creo que el tabú procede del hecho de que las mujeres no podemos mostrar descaradamente que hemos mantenido relaciones sexuales. Cuando estamos embarazadas se nos invita a vestirnos muy tapadas, escondiéndolo todo. Haces una portada polémica para que todo el mundo compre la revista y te encuentras con una gran portada, pero censurada. No nos quedó más remedio que envolverla en papel opaco. Yo estaba obsesionada con aquella imagen y no sabía qué hacer, pero es obvio que infravaloré la fijación norteamericana con el sexo. Cuando salió la revista quedó claro que fue lo mejor que pudimos hacer. Creo que ninguna fotografía que yo recuerde ha provocado tal impacto. Salimos en la primera página de todos los periódicos de Norteamérica y en los de Japón, Sudamérica, Alemania. Fue algo increíble. Otra de las imágenes más conocidas de Annie Leibovitz está protagonizada también por Demi Moore. La actriz posó de nuevo desnuda, pero esta vez con el cuerpo totalmente pintado. Demi Moore siempre me ha parecido una persona muy clásica, con una belleza muy clásica, pero siempre ha querido llegar al límite y esta foto es algo que siempre había querido hacer.
A veces el acontecimiento es más excitante que la propia fotografía y eso siempre me llena de alegría, como en el caso de la foto de Keith Haring. Fue como un rayo de luz entre las tinieblas. Estaba pintando la habitación y cuando terminamos de hacer las fotos le pregunté si podría pintarse a sí mismo. Aluciné cuando se desnudó y se empezó a pintar. Fue precioso. Trazó una línea vertical para que su pene pareciera más largo y se colocó con toda naturalidad delante del fondo. Él se sentía totalmente vestido y quería hacer algo más, así que le sugerí que nos fuésemos a Times Square. Cuando se bajó del coche, nadie le prestó la menor atención. Era como si hubiese un hombre pintado de blanco y negro en el centro de Manhattan todas las noches. Ahora estoy intentando trabajar en mis propias ideas. Intento darme trabajo a mí misma, pero es algo relativamente nuevo para mí. Sé que la fotografía es algo más que un trabajo de encargo, pero mi obra casi siempre ha estado vinculada a las revistas y siempre ha seguido sus pautas. Primero Rolling Stone y luego Vanity Fair, pero ha sido un viaje francamente enriquecedor. Es fantástico conocer a gente interesante y retratar a los protagonistas de nuestro tiempo. Okay. That is great. Let's hang in that for a few. Just double check my exposure, please. Okay, well, mic this side. It's great.